tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en una emisión de la entrevista. Como cada viernes en punto de las 8 de la noche estamos con ustedes y en esta ocasión me da un gusto saludar a Gloria Santos Navarro, que me acompaña en el panel, y por supuesto a nuestro invitado. Está conmigo el ingeniero industrial Javier Pavía Méndez. Él es director corporativo de Grupo Tenaris Tanza y también es comprador corporativo de Grupo Danone. Y además, algo muy importante del cual él y todos los mexicanos se sienten orgullosos, es integrante del proyecto de la Cuarta Transformación del país a nivel federal. Yo agradezco mucho que además de muchos años de, bueno, no tantos, ¿verdad?, pero después de algunos años de no estar precisamente viendo, tenemos una gran amistad con el ingeniero Javier. Pues antes que nada te agradezco, Javier. Muy buenas noches. Buenas noches Gloria, buenas noches Azucena, y gracias por estar aquí. Como tú sabes, pues toda una vida yo que dejé de venir a Coatzacoalcos, aquí crecí, aquí estudié la primaria, la secundaria, la prepa, fuimos compañeros de escuela y pues pasaron casi 20 años sin que yo regresara a Coatzacoalcos y ahorita pues de veras es una fiesta estar aquí. Nada más una pequeña observación, disculpa, fui comprador corporativo de Tenaris y fui comprador corporativo de Danone, y actualmente estoy en el proyecto de la Cuarta Transformación. ¿Es correcto? Sí. Así es. Sí. Pues mira, qué enorme alegría para nosotros tener a una persona que está precisamente en este proyecto, el proyecto de Nación, un proyecto de la Cuarta Transformación, y quién mejor que el ingeniero Javier para que nos explique cómo se va desarrollando todos estos proyectos, Javier, porque hay mucha gente que está todavía con esa pues esa duda de cómo se están desarrollando. Nosotros hacemos hincapié y una explicación breve para el público que esta noche nos acompaña, porque nosotros pensamos que las cosas están mal. Cuando hablamos de transformación es como hablar de esa parte del proceso, como cuando van a hacer un bebé. Pasamos el dolor de un parto y luego viene la luz, pero qué mejor que Javier, que hoy nos estás acompañando esta noche y que nos vas a explicar específicamente cómo va el proceso de todos estos proyectos. Javier, bienvenido. Muchas gracias, Gloria. Pues mira, realmente es hablar del inicio de un gobierno, sobre todo en estas circunstancias, lo he enfatizado, no es el presidente, no es el inicio de un gobierno, es un cambio de régimen. Sí, eso implica un parteaguas a nivel histórico, es un cambio de paradigma. Entonces, realmente un cambio de régimen implica una transformación, una revolución en muchas cosas. Es una revolución electoral, una revolución pacífica. Pero la situación en la que se recibe el estado de las cosas, pues es dramática, ¿no? Haciendo un recuento, realmente no hay un solo tema de la agenda nacional que no esté prácticamente en situación de desastre. O sea, empezando por lo más elemental, lo más básico, el país ya no tenía energía para moverse. Haz de cuenta, era un cuerpo que ya estaba prácticamente inanimado, que estaba ya inmóvil, porque no tenía energía para mover sus extremidades. Así le entregaron la situación de la industria energética al presidente. Ya no producíamos gasolina, ya no producíamos electricidad, ya no producíamos gas, ya prácticamente todas las compras se tenían que hacer de fuera. Las refinerías estaban ya en proceso de colapso prácticamente, menos de la tercera parte de la gasolina que consumimos la tenemos que traer de fuera, el 70% del gas se tiene que traer de fuera, y la energía eléctrica se la comprábamos a productores españoles, a productores franceses. Entonces, empezando por ahí, que no lo es todo, pero es el principio de todo, y de ahí venimos con el sistema de salud, un sistema de salud también colapsado, hospitales que no tienen medicamentos, que no tienen infraestructura para atender a los pacientes, el sistema educativo hecho trizas. O sea, cada punto que tomas es una situación de dramatismo y de desastre, que ya el paciente estaba en una situación terminal ya de crisis, ¿no? Entonces, obviamente, pues el riesgo, el desafío es tan grande, tan mayor, tan mayúsculo, que pues obviamente ningún gobierno, por mucha pericia, por mucha habilidad o mucho respaldo que tenga, pues puede resolver todos los problemas de la noche a la mañana. Andrés Manuel, como yo he visto, se va a centrar en 3 ejes, que son atacar el tema de la inseguridad, que para eso necesita un andamiaje legal. O sea, no va a tomar la situación legal que le heredaron, está haciendo las modificaciones a la ley
que le permita confrontar esa situación. Uno es la cuestión de la Guardia Nacional, que se tuvo que, bueno, por unanimidad se aprobó, porque requería una reforma constitucional y tenía que lograr las 2/3 partes del Congreso para su aprobación. La otra, la cuestión de la reforma al sistema de procuración de justicia, porque pues ya vemos que estar juntando y juntando policías y soldados en las calles no resuelve nada. Llevamos más de 10 años en eso y la situación sigue quizá peor. Y que también han entrado los grupos de inteligencia que no han resuelto, digo, en otros gobiernos, hablamos de otros gobiernos, y esto, Javier, es como pedirle también a los ciudadanos que tengamos calma. Fueron tantos años de desastre, y sobre todo, pues ahorita esto requiere de ocupar lupa para poder elegir específicamente esas soluciones, ¿no? que se están viendo poco a poco, pero que mucha gente a veces se desespera porque quisiéramos que se solucionara tan rápido una carencia que ha venido de más a mayor durante tantos años atrás. Sí, mira, es que aquí varios de los problemas que el país vive no son problemas de hace 30 o 40 años, algunos vienen desde la época de la colonia y otros vienen desde que México se independizó de España. Son problemas que no hemos resuelto ni siquiera desde la conformación de México como nación independiente. Entonces, esos tipos de problemas a varios países les lleva a varias generaciones resolverlos y atenderlos. Mira, las reformas que hizo Juárez, de las leyes de reforma, que separó al Estado de la Iglesia, que dijo que el Estado era laico, que secularizó la vida pública del país, esas reformas que Juárez hizo en su época, los resultados benéficos el país los vio en el gobierno de López Mateos. Fue cuando empezó a verlos, para que veas cómo esas reformas que se generan en un pasado lleva tanto tiempo que maduren y empiecen a verse en beneficios concretos para la sociedad. Javier, es algo así como, yo lo entiendo así, como un enfermo de cáncer terminal que empieza con un problema en una parte, después se focaliza en varios y hay que meterle quimioterapia, radioterapia, y hay que darle, pues tratar de que viva, de que busque alternativas. Yo lo veo así. Sin embargo, parte de la población mexicana cree que a los 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador esto iba a cambiar, así como si se tuviera una varita mágica. Sí, es lógico, o sea, y obviamente también esto da la pauta para que haya una sociedad civil, una población más exigente con el gobierno, ¿no? Porque esto también no pasó en el pasado inmediato, o sea, lo que hiciera el presidente a la gente lo tenía sin cuidado, ya sabían que los resultados de antemano iban a ser malos y el nivel de presión sobre la autoridad pues era prácticamente inexistente. Los países donde la sociedad tiene un nivel de presión más fuerte con los gobernantes, pues las cosas funcionan de manera diferente. Aquí era pues el lugar más ideal para los funcionarios irresponsables, porque nadie les pedía cuentas y ellos no se sentían responsables ante nada. Eso es cierto, yo entiendo que esa premura se debe dar y eso es parte de la solvencia que un gobierno debe dar con sus representados, pero también pues vemos todas las encuestas unánimes que han salido en los últimos días, de los 100 días de gobierno, hay un respaldo tremendo para Andrés Manuel. O sea, Andrés Manuel, esos niveles de respaldos no lo tiene ningún funcionario, ningún presidente o jefe de gobierno en Europa, ni en Asia, o sea, ni en América Latina mucho menos. Tiene un nivel alrededor del 75% para arriba de aceptación de la población, eso nunca se había visto. O sea, y ahí es vemos fabuloso. Precisamente, Javier, te interrumpimos, la imagen donde está el presidente Andrés Manuel, parte de su equipo de gobierno que lo acompaña con el tema de la paz y la seguridad y el nombramiento que precisamente ayer se dio a conocer de quienes integrarán la Guardia Nacional, hombres importantes dentro de la Secretaría de Marina, del Ejército y ahora una veracruzana también conformando parte de esta cuestión de la seguridad. Encuentro Nacional para la construcción de la paz y la seguridad. ¿Qué te parece estos nombramientos, Javier? Mira, ahí yo te decía sincero que no conozco muy bien a fondo a esa gente. Yo pienso que más que nada se está dando el andamiaje legal para que Andrés Manuel empiece a enfrentar el flagelo de la inseguridad. Él se va a valer de estas herramientas que ya están aprobados legalmente, que le costó trabajo que salieran adelante para poder hacerlo. Pero bueno, esta gente pues va a ser la operativa, va a ser la que
va a estar en funciones de operación con la inseguridad, pero realmente lo que se tiene que lograr en México para empezar a disminuir los temas de inseguridad en el país es la cuestión de reformar el sistema de procuración de justicia, que eso también Andrés Manuel ya lo trae entre ojos, ya está trabajando en eso, porque mira, en México de veras la procuración de justicia es un desastre, y si te digo, llenas las calles de soldados, de guardias de seguridad, eso no es suficiente. Hace alrededor de 6 meses recuerdo una empresa consultora de Estados Unidos, se me va el nombre, hizo un estudio sobre los ministerios públicos de la Ciudad de México, que hizo una especie de levantamiento con los empleados, los agentes investigadores del Ministerio Público, para ver cómo hacían su trabajo, que le dijeran, a ver, tienes un caso de un delito, dime cómo investigas, deja de lado la corrupción, ahorita no tocamos la corrupción. Miren, tenían un nivel de eficiencia del 15%, fue lo que encontró eso. Y esa gente es la que realmente está persiguiendo el delito, no el policía en la calle ni el soldado. Esa gente es la que nos va a reducir los niveles de delito. Tenemos gente ahí que no tiene ni la menor idea cómo hacer su trabajo, ni la menor idea. Y deja la corrupción, eso todavía no entramos en el tema de la corrupción. Entonces, ahí es donde está el desastre. Y muchos lo han dicho, el sistema de procuración en justicia, en todos lados del gobierno hay nepotismo, pero en el sistema jurídico es que el 99% de los empleados que ahí trabajan son hermanos, primos, esposos, esposas. Es la institución del gobierno que concentra la mayor parte del nepotismo en este país. Entonces ahí no hay ni para menos gente eficiente que sepa ni siquiera hacer lo más elemental para poder resolver un problema de delincuencia. Y te das cuenta con la gente que ha tenido que por X o Y ir a parar a un ministerio público, pues hay un centro de extorsión, ¿no? Hasta para que la secretaria vaya a sacar un expediente al cajón, pues le tienes que dar una propina, si no hay nada se mueve, si no llegas repartiendo dinero, ¿no? Entonces, eso es un viacrucis para cualquier persona que tenga que ver, porque uno llega a un ministerio público no porque haya cometido un delito, llega por muchas circunstancias, hasta porque le robaron el carro, a veces tiene que poner una demanda, y son... O las placas. Exacto, cualquier cosa que puedas vivir, porque también hay juicios mercantiles, no todos son penales y todo eso. Entonces, esa es una situación grave, que el problema de la inseguridad es un problema tremendo, complejo, de un aparato que al final vamos a llegar a la situación, a la comprensión de que pues es la manera como hemos vivido en México en los últimos 50 años, ¿no? Nunca hemos tenido unas fuerzas de seguridad que realmente estén comprometidas con la sociedad, ¿no? Desde la época de Porfirio Díaz, era la guardia que en unos caminos cuidaba y en otros robaba, ¿no? Y eran los mismos. Entonces, ese tipo de... O sea, siempre se ha vivido, no ha cambiado más que de personas. Sí, exactamente. Pero sigue el mismo hábito que se vuelve, esa costumbre que la verdad nos ha perjudicado, nos ha llenado de mucho dolor a los mexicanos que sí trabajamos y que siempre lo hacemos de manera honesta. Fíjate que tocaste un punto por ahí, la historia. Vimos hace poco un comentario o una de parte del presidente de la República que pedía que el país de España pidiera las disculpas por todo lo que se había vivido antes. Fíjate, hace ratito platicábamos de eso antes de entrar al aire, y me pareció muy interesante esa explicación que me gustaría que nos compartieras, porque mucha gente a lo mejor dice, pero ¿por qué eso no va? Eso no es... Incluso hubo algunos memes, cuestiones así como que diciendo, bueno, ¿qué está pensando Andrés Manuel? Que quiere regresarse a la historia. No sé si hubo muchos comentarios negativos más que positivos, pero ¿cuál es tu opinión en ese sentido, Javier? Sí, mira, aquí pues obviamente vivimos en una situación, una libertad de expresión total, tremenda. Este gobierno para nada se ha metido en el tema de censurar a alguien, y pues los medios masivos de comunicación pues toman esa libertad con muchas modalidades, y una situación pues es el encono que algunos medios tienen per se contra Andrés Manuel. Ahí tenemos la imagen del presidente Andrés Manuel con el presidente de España. Con el rey de España. Con el rey de España, sí, perdón. Sí. Y bueno, fue lo que en su momento fue el tema, yo digo, de semanas, algunos periodistas, pero también tocaste algo, que se daba el maridaje de los periodistas, columnistas, medios con el presidente en turno. No es el caso ahora de Andrés Manuel, que trata a todos por igual.
Sí, es correcto, y bueno, en función de eso, pues ven ahorita que ha sido un despedidero y un quebradero de medios de comunicación por todas partes. Televisa siguen rodando cabezas y Grupo Imagen, el Financiero, están haciendo recortes y recortes de personal porque ya no pueden pagarle los sueldos, y pues realmente esos sueldos, ¿quién los pagaba, no? Entonces no lo pagaban los medios, sino que venía de más arriba. Pero bueno, volviendo al tema de esta situación, aquí la cuestión de los medios fue tratar de tergiversar la intención de esto, porque lo presentaron como una ocurrencia del presidente, como algo que se sacó del bolsillo de repente y que no venía ni al caso, ¿no? Dijeron que hace 500 años lo que pasó y que eso no tenía sentido volver a hablar de eso, pero miren, aquí, más allá de la manera como se filtró la noticia y el tamiz que le quisieron dar, realmente esto es algo que la izquierda ha tenido siempre como bandera histórica, el tema del indigenismo, así como el tema del aborto, el tema del matrimonio igualitario, son banderas que la izquierda siempre va a defender, esté López Obrador o esté quien esté. O sea, antes de López Obrador la izquierda ya era bandera para eso. En España el Partido Popular, que es la derecha española, está en contra del aborto y en contra del matrimonio gay, y el PSOE y Podemos, que son los partidos de izquierda, están completamente a favor del aborto y el matrimonio gay. En Estados Unidos el Partido Republicano está en contra del aborto y el matrimonio gay, y el Partido Demócrata está a favor de eso. O sea, porque la izquierda en un país siempre va a estar, son banderas que la izquierda siempre abandera, igual en Francia, en Alemania. O sea, los partidos de izquierda tienen, la gente dice a veces, es que todos los partidos son iguales. No, no es cierto. Cada partido defiende una perspectiva de la vida muy diferente. La izquierda siempre va a estar a favor de las libertades individuales, la derecha siempre va a estar en contra. Por eso son conservadores, porque quieren conservar el estatus que siempre ha existido, y la izquierda por eso siempre es más inquieta con los cambios sociales, es progresista en lo social la izquierda, ¿no? La derecha siempre está a favor de reducirle impuestos a los más ricos, la derecha, la izquierda siempre está a favor de aumentarlos. Entonces, para los programas sociales que siempre quiere implementar. Entonces el tema del indigenismo es un tema histórico de la izquierda en México, que siempre lo ha defendido, y Andrés Manuel simplemente lo retomó porque es una de las banderas que un sector del partido le pidió que lo sacara al tema, ¿no? Para discutir. Obviamente esto, mira, no es algo tan raro, ni algo tan extraño, ni tan exótico, porque en la historia que vemos ha ocurrido. O sea, los turcos pidieron disculpas por la masacre de armenios que cometieron a principios del siglo XX. Holanda hace 2 años pidió disculpas a Indonesia por la matanza de indonesios que hizo cuando conquistó las Polinesias. Japón, hace 15 años, el emperador en funciones de esa época, Akihito, pidió perdón a China, a Corea y a Vietnam por las brutalidades que el ejército japonés cometió en la Segunda Guerra Mundial. Lo que hicieron los nazis en Europa fue lo que hicieron los japoneses en esa zona del mundo en la Segunda Guerra Mundial. Experimentos médicos con la población, matanzas indiscriminadas. A lo mejor la gente no lo sabe, pero mucha gente no lo sabe, pero Nankín es una ciudad de China. El ejército de ocupación japonés en un mes mató a más de 1 millón de personas en esa ciudad. En YouTube están los videos de ver que fue uno de los peores genocidios de la historia de la humanidad. Obviamente en esos países le guardan un resentimiento histórico a Japón. Tuvo que ir el emperador japonés en una visita a China, arrodillarse ante eso y pedir perdón al pueblo chino por esas matanzas. En Corea, las mujeres coreanas en la Segunda Guerra Mundial fueron utilizadas para prostíbulos de disfrute para los soldados japoneses del ejército de ocupación. O sea, los japoneses no se ahorraron ninguna barbaridad cometida contra los pueblos que sujuzgaron. El mismo Papa Francisco pidió disculpas en Bolivia hace 3 años o 2 años, me parece, por los abusos que se cometieron por la evangelización en América Latina. El año pasado el Papa Francisco visitó Canadá, y ahí en su cara el primer ministro Trudeau le pidió que pidiera disculpas a los aborígenes canadienses por los abusos que los misioneros cometieron en la evangelización, que se sintieron abusados. Y lo increíble que la derecha española levantó el grito en el cielo. Pablo Casados, el dirigente del Partido Popular, que es el partido que creó Franco, son los herederos de la Falange Española, que es un partido fascista, y el Vox, que es otro partido que está todavía más a la derecha que el Partido Popular, vienen siendo prácticamente los neonazis o los skinheads allá. Recordar, ¿no? Lo pueden ver en internet,
cuando José María Aznar, que fue presidente de España por el Partido Popular hace más de 15 años, al poco tiempo de haber tomado la presidencia de España, le pidió y le exigió disculpas a los árabes por haber invadido España 8 siglos. ¿Recuerdan? En la Edad Media los árabes invadieron España 8 siglos, y le pidió que les pidió disculpas a los árabes, o sea, y José María Aznar es el ícono de la derecha española, de los conservadores españoles, y ahorita ellos se indignan porque se les pide disculpas a ellos, ¿no? Los árabes, Sevilla es una ciudad que fue fundada por los árabes, fue la primera ciudad del mundo que tuvo drenaje y tuvo agua corriente. En esa ciudad los árabes descubrieron la trigonometría y el álgebra, con matemáticos maravillosos como Avena y Averroes. La Alhambra de Granada es un castillo medieval maravilloso que fue construida por los moros en esa época. O sea, más que exigir disculpas, les tendrían que dar las gracias a los árabes, porque fueron los que llevaron la civilización a España. En esa época los árabes fueron el pueblo más sofisticado, más vanguardista en ese momento, ¿no? Entonces, esto es un tema polémico. Obviamente en esto no se aborda el pueblo español no tiene culpa de eso, no tiene culpa absolutamente de nada de eso. Se le pidió disculpas a la institución española, que es el rey, y que es el jefe de gobierno, que es el presidente. En España hay un jefe de Estado, que es el rey, y un jefe de gobierno, que es el presidente. Entonces, esto fue la idea. Realmente unos dicen que pues que era una casa gobernante, antes era la de los Habsburgo, ahorita están los Borbones, pero es la continuidad, porque los Borbones son herederos de esa casa gobernante. Entonces vemos que el canciller de Cataluña, él sí pidió disculpas, tomó ante el Parlamento de la Generalitat ahí en Barcelona, pidió disculpas y pidió perdón, y dijo que eso se habían cometido muchas atrocidades, y él en nombre del pueblo catalán ofrecía las disculpas. La izquierda española, Partido Podemos, Izquierda Unida, también dijeron que ellos se solidarizaban con los pueblos indígenas y daban disculpas. Fue muy chistosa la expresiación de Juan Carlos Monedero, que es uno de los dirigentes de Podemos, de la izquierda española. Dijo: nada más hago una aclaración, el pueblo español nunca ha sido rico, dice, todo ese oro que saquearon en América fue a parar a los bolsillos de los banqueros holandeses, ahí se quedó, porque el pueblo español no vio nada. Absolutamente nada. Entrando ya en 1930, ya habían entrado el siglo XX, el 99% del pueblo español eran campesinos analfabetas. En 1930, poco antes de empezar la Guerra Civil Española, la esperanza de vida de los españoles era de 50 años, y de cada 5 niños solamente sobrevivían 2 antes de cumplir los 10 años, por las condiciones tan terribles de pobreza, miseria, inseguridad y promiscuidad en la que vivía el pueblo español. Se dan cuenta de la cantidad de migrantes que España lanzó a muchas partes del mundo. O sea, había un montón de migrados de España en América Latina. El que vive bien no abandona su país. Venían huyendo de España por la pobreza y la miseria que había tan grande. Decían: en Galicia tú naces para subirte al barco, porque en Galicia no hay manera de ganarse la vida, que hay una pobreza y un hambre tremendas. Entonces esa fue una de las explicaciones que España mandó a tantos de sus hijos fuera. Empezando el siglo XX, Europa vivía en la pobreza, los países de la Europa mediterránea vivían en una pobreza. Italia, llegaron casi 2 millones de italianos a Estados Unidos, vieron la película del Padrino y todo eso, eran migrantes italianos que venían del sur de Italia, porque Italia estaba sumida en una pobreza tremenda, brutal. Ahorita están los hondureños, están otras nacionalidades, pero se le olvida el primer mundo, que él hace un siglo estaba expulsando millones de gente, porque las condiciones de vida en sus propios países eran miserables. Sí. Pues sí, ¿no? Y realmente vemos que no se, quizá porque no se estaba acostumbrado a eso, a pedir disculpas, se tomó esto de otra manera, pero volviendo a la historia, y como tú bien lo has dado a conocer, pues han sido muchos países en el mundo, ¿no?, que lo han hecho. Y bueno, ahí se quedó ese tema. Hubo quienes se manifestaron en contra, pero como tú bien lo dices, pues es una situación que... Y además, bueno, ya debemos de tener en cuenta que todos votamos por un régimen de izquierda. Entonces, eso es lo que se está viviendo, es el parteaguas de lo que se vivió antes, que tampoco les gustó, pero bueno, es que los mexicanos estamos acostumbrados ya a criticar todo lo que está saliendo, a buscarle también el chiste y la broma, aun cuando se trata del presidente de la República, de los diputados, de todos,
pues de todo sacamos chiste. Y antes no se veía esa presión que actualmente veo que ejercen contra el presidente Andrés Manuel, ¿no? O sea, como que nos aumentaban la gasolina cada semana y pues hoy, pues sí, ay sí, porque está guapito el Enrique Peña Nieto, pues no. Se le disculpa. Pero, se le disculpa, pero ahora no, ahora tenemos una población, tenemos a mexicanos que son más así en las redes sociales, que tratan de ser más, cuestionar al gobierno, y no está mal. O cuando la gente de la izquierda, la gente que simpatiza con Andrés Manuel, pues dice, no, pues hay que esperar. O sea, que ustedes se conforman. Hay en las redes sociales una situación, ¿no? Que ya los chairos o los fifis empiezan a, como así algunos medios lo han denominado. Yo no comparto esos términos que se deben usar. Yo creo que hay una parte de la población que sí cree en Andrés Manuel. La prueba está en la popularidad, como bien lo ha señalado, que son encuestadoras que han realizado estudios serios y que demuestran que, por el contrario, sigue la alza. Y por otro lado, hay quienes les han golpeado porque siempre vivieron de esto, porque siempre vivieron con muchos privilegios, y hoy que Andrés Manuel o el presidente de México y los integrantes de esta cuarta transformación van buscando ese cambio, dar realmente a la gente lo que es de la gente, con todos estos programas de gobierno de federal, bienestar, por ejemplo, tan solo eso, pues ahí viene la inconformidad de quienes vivieron en el privilegio. Pero además, hermana, yo creo que estaremos de acuerdo, Javier, también, que en la actualidad se siguen teniendo adversarios. Los adversarios de este gobierno, precisamente de nuestra transformación, porque no es nada más del grupo de izquierda, sino de todos los que estamos aquí, los ciudadanos, que queremos ver un cambio real. Estos adversarios son las personas que creen que nuevamente van a regresar al poder y que van a desbaratar todo eso porque no les convino. Simple y sencillamente estamos viendo que no les conviene que se siga transformando, porque cuando ellos, algunos todavía dicen que van a regresar, y no voy a decir siglas de ningún partido, pero creen que van a volver a agarrar la nación. Nosotros los ciudadanos sabemos que para que puedan ocurrir estas cosas que ya se oyen como de milagro, tenemos que esperar, tenemos que darnos tiempo. Y bueno, Javier, también una pregunta muy importante, muy interesante, que nos ayudes a comprender también las nuevas reformas, porque fíjate, las reformas que se dieron en otros gobiernos, y lo sé de buena fuente porque me tocó vivir esa transformación de querer hacer reformas que no eran ad hoc a un sistema, para poder ver la eficiencia, la excelencia. Pues ahora, pues bueno, vemos que hay reformas sobre las reformas que se habían dado, incluso reformas que se están echando hacia atrás. En el caso, por ejemplo, de la reforma educativa, que ayer ya se aprueba, que va para atrás, eso no estaba funcionando, y para eso son precisamente las reformas. Se dan, se ponen a prueba, y si no funcionan, deberíamos de tirarlas, ¿no? ¿Qué nos puedes hacer o nos traes de información acerca de estas reformas que se están dando de 100 días, más de 100 días para acá, de este gobierno de izquierda? Bueno, mira, ahí hay cosas que estamos, esta es una revolución, lo que estamos viviendo actualmente es una revolución, se tiene que ver así. A lo mejor a nosotros no nos tocó ver a Miguel Hidalgo atravesando el Bajío con casi 1 millón de personas, encabezando el movimiento de independencia. No nos tocó ver a Juárez recorriendo el país defendiendo la República en su carruaje. No nos tocó ver a los zapatistas desayunando en el Sambor de los Azulejos cuando entraron a la Ciudad de México, pero vemos todos los días la mañanera de López Obrador. Y ahí es donde se están viendo los cambios revolucionarios. Esa época sí nos tocó vivir, y en esa época nos tocó existir. Entonces, cuando pasa la Revolución Francesa, va acompañado de algo que es muy trascendente, que es la era de la Ilustración. La era de la Ilustración. ¿Qué nos da la Ilustración? ¿Qué beneficio nos da la Ilustración a la humanidad? Que nos empieza a cuestionar las cosas. ¿Por qué el mundo es así? ¿Por qué no puede ser diferente? ¿No lo podemos cambiar? Yo recuerdo que todos los movimientos, cuando empecé a interesarme por los movimientos sociales y las revoluciones a nivel mundial, tenían un eje central, un eje que es el epicentro de todo esto.
convencer a la gente que los cambios son posibles. Cuando tú logras eso en una población, todo es posible, prácticamente. Porque la gente tiene la idea de que las cosas no pueden cambiar, y que haga lo que haga, esa es una tragedia universal que les tocó vivir en esa situación deplorable. Pero si tú logras convencer a un grupo humano que los cambios son posibles, todo está en función de eso. Pues yo creo que una parte de la población, no me dejarán mentir, Gloria, Javier, pues sí está considerando, sí está creyendo en el proyecto de la Cuarta Transformación, sí está empezando a ver, precisamente porque se está regresando a ellos, se está regresando a ver las necesidades, pero no solamente a verlas, sino a atender las necesidades de la gente, lo que no ocurría con los otros gobiernos. Mira, y es que aquí obviamente toda población, hay segmentos de la sociedad que no están de acuerdo, y puede ser porque tengan intereses muy centrados en el antiguo régimen, y puede ser también gente que sea conservadora, que sea de derecha, y puede ser que no está sacando ningún beneficio concreto en eso, pero no le gustan las ideas de izquierda progresistas. Pasa en todos los países, o sea, no es unánime, por eso, precisamente para eso existe la democracia, para que se enfrenten los distintos proyectos de nación. Pero miren, en el caso de México los indicadores sociales son deplorables. Esas reformas que hablamos son precisamente para tratar de dar un vuelco a la sociedad, a que no sea un pequeño, el embudo no sea tan estrecho, de que sean muy poquitos los que ganen y enormes cantidades de gente las que pierden. Miren, casi el 60% de la población económicamente activa está en la informalidad. Gente que no tiene un empleo formal, que no tiene un ingreso fijo, que no tiene ninguna prestación social, que vive de lo que caiga. Y hay estados donde ese índice llega a un nivel más alto, como Oaxaca y Veracruz. Veracruz tiene alrededor del 67% de su población económicamente activa en la informalidad, y Oaxaca tiene 70 y tantos. Entonces, cada año llega alrededor de 1,5 millones de jóvenes a la edad de trabajar, de demandar un empleo, cada año. O sea, tenemos una economía raquítica que no crece desde hace 30 años, que no genera empleos. Lo más que hemos crecido ha sido el 4%. Para que tengan una idea, para generar un millón de empleos, la economía debe de crecer por lo menos al 5%. Y eso no lo hemos tenido en 30 años. Entonces, se dan cuenta la cantidad de jóvenes que cada año se van incorporando al mercado de trabajo, sin tener una esperanza, sin tener nada. Ahí está la situación de la hecatombe social que estamos viviendo, porque los grandes perdedores de este sistema son los jóvenes, los grandes perdedores. Nadie se está compadeciendo de ellos. Ahorita este primer gobierno es el primero que centra su atención en los jóvenes, cosa que no hicieron 4 o 5 gobiernos anteriores. Los jóvenes son las piernas de un país, siempre, en todos lados. No hay tesoro más valioso que una nación debe cuidar con más esmero que a su juventud. Entonces, a los jóvenes en México le están dando 3 salidas: la migración, la delincuencia o la economía informal. Son las únicas 3 opciones que tiene un joven. Yo conozco amigos, y yo no, pues, no tuve hijos, pero conozco amigos, familiares, que han invertido un dineral en la educación de sus hijos, que realmente se han privado de muchas cosas para mandar a sus hijos, los que tienen medios, ¿no?, a escuelas caras y pagar las colegiaturas muy caras. Pero ¿cuál es la tasa de retorno en eso? Yo a veces me pongo a pensar fríamente, ¿cuál es la tasa de retorno en eso? ¿No? Lo que se gastaron de matrícula desde la primaria, secundaria, la universidad, para que cuando salgas al mercado de trabajo lo que encuentres son empleos de 6,000 pesos al mes, 7,000 pesos al mes. Ahorita un recién egresado de una universidad gana el 70% de lo que ganaba un obrero calificado en los años 70. Los sueldos de los profesionistas se han caído en los últimos 20 años. Y ahí vemos, como nos pone Pepe Arana, nuestro director de producción, esa excelente imagen: busco trabajo, y creo que es un joven el que está portando esa cartulina, ¿no?, en la mano. Sí, es correcto. Mira, en México lo ven los indicadores de la CEPAL, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo. México es que le paga los sueldos más bajos de América Latina. Solamente Haití nos gana en los sueldos más bajos. Un contador en México gana el 40% de lo que gana un contador en Argentina. Un ingeniero en México gana el 50% de lo que gana un ingeniero en Uruguay. México es donde se pagan los sueldos más bajos, a ese nivel hemos llegado. ¿Y eso por qué se da también? Y va de la mano con lo que me preguntabas de las reformas. Un tema importante, no es el único, pero es muy importante, es que hemos tenido un sindicalismo completamente derrotado. La manera como
los sueldos mejoren en una nación es porque tengamos un sindicalismo vivo, un sindicalismo que proteja los derechos de sus agremiados, y lo que hemos tenido aquí durante un siglo ha sido todo lo contrario. Y estas centrales sindicales que son más blancas que la nieve del Popocatépetl, pues nunca se han estado enfocadas a defender el interés de sus agremiados. Por eso en México ya los sueldos que se pagan son de risa, ¿no? Ahorita Trump eso lo que puso sobre la mesa, porque ya encontró dónde está la magia, que los empleos estén abandonando su país, se vengan a México, por las condiciones tan deplorables laborales que en México ofrece a esas compañías. Y bien, Javier, Sí. jóvenes sin trabajo y sin futuro, es lo que en el pasado se vivió y lo que ahora con todos estos cambios que ha planteado el grupo, los miembros de esta cuarta transformación, pues sin lugar a dudas no serán inmediatos, pero se van a ir viendo. Y lo más importante, se va a atender a la juventud, se van a atender a los grupos vulnerables, a la gente que ha estado, pues digamos de alguna manera marginada. Sí, mira, es que el problema es que en México ya no hacíamos nada, todo lo importábamos. Tenemos miles de brazos desocupados que no hacen nada porque todo, hablé hace rato del sector energético, pero en el sector de los alimentos estamos peor. La mayor parte del trigo y del maíz que comimos se lo compramos a los granjeros de Ohio, de Illinois, de Indiana. Le damos trabajo a ellos, cuando aquí lo pudiéramos producir. Llegó a decir un funcionario del gobierno de Calderón que es que en México ya nadie sabe producir maíz. Pues si no sabemos, aprendemos, y eso lo traemos en los genes. Eso es de nuestros mayores, o sea, y si se nos olvidó, pues lo volvemos a aprender. Y ahorita, mira un tema, ahorita que viene Semana Santa, el 50% de la mojarra tilapia que se consume en México viene de Vietnam. Entonces, imagínate, ya ni siquiera lo más elemental tenemos en este país. Por eso hay tanta gente desocupada, porque el país no apostó a desarrollar y a mantener su planta industrial. Todos los países lo hacen por seguridad nacional. Hay un dicho que dice, yo he trabajado en compañías globales, perdón, y me he enfocado y he conocido muchos temas de libre mercado y libre comercio, que como los países del primer mundo utilizan esa bandera para abrir los mercados de los países más débiles y al mismo tiempo cerrar las puertas de los suyos y volverse más proteccionistas. Como decía, hay un dicho que dice, todo el mundo apoya el libre comercio siempre y cuando no se lo apliquen a él. Así lo dicen. Sí. Miren, en Francia, en el momento en que la Unión Europea ordena a Francia abrir su frontera a la entrada de granos de otros países, los granjeros franceses llevan miles de tractores y bloquean el aeropuerto Charles de Gaulle, el bulevar que va desde la capital de París al Charles de Gaulle, donde están todas las bodegas de las grandes empresas de logística, y bloquean el aeropuerto porque no van a permitir que entren granos baratos, porque a ellos los va a afectar. El alimento ancestral de Japón, ¿cuál es? El arroz. El arroz. Así es. La mayor parte del arroz que consumen los japoneses es producido por los granjeros japoneses. Y el arroz en Japón se produce por métodos artesanales, muy rudimentarios. Generalmente son personas que tienen más de 70 años los que lo producen. Comprar el arroz a Japón en los países de la periferia, en Vietnam, en la India o en Filipinas, le costaría casi 50% más barato. Pero ¿por qué no lo hace? Tiene la frontera cerrada completamente al arroz extranjero, porque va a desplazar a esa gente. Y una persona de 70 años, ¿dónde va a aprender otro oficio? ¿Dónde va a aprender a ganarse la vida de otra manera? Prefiere Japón comprarle a sus productores el arroz mucho más caro que abrir las fronteras, y lo hace por una situación de que no se le cree un problema social con esa gente. Todos los países lo hacen. Estados Unidos, con la producción de algodón de Arkansas, tiene cerradas las fronteras. A los productores de algodón en Arkansas les paga el 50% de los costos de energía eléctrica. O sea, tiene unos subsidios impresionantes a su actividad productiva, pero lo mantienen, porque dejarlo sería dejar en la orfandad a todas poblaciones que viven de esa actividad económica, ¿no? Así es. Y bueno, por otra parte también, Javier, y a quienes nos están viendo en estos momentos, decimos que él es parte integrante de la Cuarta Transformación, el proyecto de la Cuarta Transformación que encabeza a nivel federal el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy está con nosotros hablando, y un tema que pues apenas se dio ayer fue el de la reforma laboral. ¿Eso cómo nos va a beneficiar? Digo, la gente que nos está viendo, no falta quien diga, no, pues es una reforma que va a afectar al trabajador, que van a desaparecer las juntas de conciliación,
¿Cómo la ves en ese sentido, Javier? Mira, esto es revolucionario, aunque aquí hay algo que rebasa a Andrés Manuel, aquí sí no sería correcto decir que esto es hechura de Andrés Manuel como otras iniciativas. Ahorita el año pasado que se llevó a cabo la renegociación del Tratado de Libre Comercio, como ahora lo bautizaron como el TEMEC, que ahora es el nuevo nombre, seudónimo que tiene, Trump metió varias cosas porque lo que él no quiere es que su país se siga desindustrializando, se sigan yendo empleos a otros lados. ¿Y los empleos por qué se van? Porque tienen condiciones laborales más fáciles en otros países. Entonces, un tema importante que él abordó fue el tema del sindicalismo, porque se encontró con sus asesores, le mencionaron cómo estaba el secreto del sindicalismo mexicano, se lo explicaron bien. Le dijeron, sí, por leyes no para la legislación mexicana, el problema es cómo se aplican y cómo se interpretan. Entonces, Trump metió una camisa de fuerza ahí, que México tiene que aprobar, que ya en estos días se está aprobando. Ayer me enteré en las páginas de Reforma que ya pasó a la aprobación general, en el Congreso ya pasó, ya están a punto de aprobarla, pero esto es una iniciativa que viene de Estados Unidos y se la aplicaron a México nada más, porque Canadá no está incluido ahí. Entonces, mira, no estoy ahorita por los tiempos enterado al fondo de cómo va a quedar, pero lo que sí te avisoro es que todo lo que hemos conocido como el sindicalismo corporativo en México en un siglo, con esto desaparece. Este es el golpe de gracia para los liderzuelos sindicales eternos que se reeligen hasta la muerte y que y mira que conocemos a muchos, ¿no? Competencia interna. Mira, esta ley permite que las empresas, una empresa tenga varios sindicatos. O sea, abre abiertamente la competencia laboral, como pasa en Francia. En Francia es muy común que una empresa tenga hasta 10 sindicatos. Entonces aquí los sindicatos van a tener que competir por los agremiados, a ver quién te ofrece mejores condiciones para que tú te afilies, como una Afore, tú te afilias con este, te da más comisión, pues me voy con este, no, ya no me gustó, me cambio con este otro. Sí. Fíjate, Javier y Azucena, que no me va a si estoy mal me corrige Azucena. Muchos años, por muchos gobiernos, no a los sindicatos, sino a los líderes sindicales, y no tengo nada contra ellos, sino también ha sido una situación que nos ha dado freno para poder ver la realización de un país tan rico como es México, pero por muchos años no se ha tocado ni con el pétalo de una reforma precisamente a los líderes sindicales. Y vemos ahí a gente enquistada que no ayuda a la producción de este país, no nos ayuda al desarrollo económico. Vemos gente, y lo voy a decir a veces como un clan de borreguitos, haciendo lo que dice el líder sindical por temor a quedar sin trabajo. Inclusive aquí cerca, no voy a decir lugares, de manera local, a lo mejor tú no tienes este conocimiento, a la gente de un sindicato se le obliga a que compren casas que el propio líder sindical hizo negocios con X compañías, y bueno, ellos tienen un derecho, el de tener un préstamo para adquisición de casas. ¿Y qué está sucediendo? Pues que el señor define con quién y qué constructora les va a construir casas que son casi de cartón y se las venden de cemento. Y perdónenme, porque esto es una realidad, que si me estoy equivocando, hay muchos medios de comunicación que si nos ven, investiguenlo y van a ver que es cierto. Pero pues ahorita, como votaron por la cuarta transformación, se paralizó esa entrega de casas. Y entonces yo quisiera que esto llegara a ustedes, ciudadanos, que esta noche reflexionáramos qué es una cuarta transformación, qué es tocar esa reforma laboral, que no es lo que nos están vendiendo, porque acuérdense que todavía los adversarios están con mucho poder, se quedaron con mucho dinero de la nación. Perdónenme, no estoy diciendo a quién, pero ustedes saben, y al que le quede el saco que se lo ponga. Y de esta manera, ahorita estamos viendo que son los primeros que avientan imágenes, que avientan información incorrecta, y la sociedad que ya estamos cansados, que ya estamos también espantados, pues creemos de la información que más se vea, que más está rodando,
redes sociales, etcétera, etcétera, y bueno, esto es porque ellos quieren volver a tomar el poder. Así es, y por eso vemos que lidercillos como el que Pepe Arana nos pondría en la imagen, Carlos Romero de Champs, y muchos otros de ferrocarriles, del gobierno, de los trabajadores al servicio del Estado, de la FEX y todos, quienes han así querido permanecer en los cargos por muchos años, pues hoy son ricos, sus familias están ahí y están frenados y le mandan a decir a la gente, a sus trabajadores, ¿sabes qué? Es que la cuarta transformación nos va a afectar y ustedes van a trabajar más y ganar menos. Esta es la idea que ellos quieren meterle a los trabajadores, diciendo que la cuarta transformación es lo peor, pero no. Ya no se deja. La gente ya sabe, incluso, bueno, la visita de Javier aquí al estudio esta noche, pues no, por favor, aquellos que están agregados a algún gremio sindical, no teman, no les van a hacer nada, viene la transformación y viene no nada más eso, la reforma no es aplicada para ustedes, es aplicada para la gente, o me equivoco, Javier, de lo que he estado escuchando, es para precisamente para esos líderes sindicales, basta ya del abuso, aquí el piso debe de ser parejo. Digo, esa es la parte que nosotros hemos vivido aquí, nada más de manera local, te lo comento, y bueno. Sí, mira, es que aquí la cuestión en este entorno es, las nuevas, esta reforma implica leyes que le pegan al eje de flotación de lo que ha sido la existencia del corporativismo corrupto del sindicalismo que siempre hemos vivido, ¿no? Ya las asambleas para elegir a un dirigente tienen que ser por voto libre y secreto, ya no se van a hacer a mano alzada ni con gritos como tradicionalmente. Qué bueno, porque ya algunos andan queriendo reelegirse por ahí. Sí, ese es un tema importante, y vienen cosas muy muy importantes, porque miren, estaba leyendo un artículo, una columna de Héctor Aguilar Camín hace 3 días que me llamó la atención. Generalmente no estoy de acuerdo con lo que ese señor escribe, pero me llamó la atención en el diario Milenio, porque señala un tema que nadie ha discutido. Como dicen, las juntas de conciliación desaparecen, en su lugar se forman unas que creo que son consejos de algo así laboral, me parece, no tengo bien el nombre completo, pero ahí hay una cuña que le metió Trump que es inédita en la cuestión de las leyes mexicanas, que sí la habíamos visto, pero en otros temas. Por ejemplo, cuando se hizo la reforma energética para animar a los inversionistas extranjeros a traer sus recursos al país, ellos podían apelar en caso de un diferéndum con el gobierno mexicano a una corte internacional, para que ellos tuvieran seguridad sobre dinero. Pues miren lo que hizo Trump. No estoy enterado al 100% del tema, pero por ahí va la cosa. Los últimos fallos que en los temas laborales se tengan con problemas sindicales en México, van a ir a una corte estadounidense. Okay. Eso es tremendo. O sea, un juez federal de Estados Unidos no va a proceder como procede un juez en México con un líder sindical. O sea, dice Aguilar Camín, yo no entiendo si esto no lo leyeron. No se dio cuenta nadie a lo que el gobierno mexicano se estaba comprometiendo con esto. Se está quitando la jurisdicción laboral de México, se la está pasando a Estados Unidos. Y así lo quiso Trump, para que yo resuelva, dice. Yo voy a resolver los problemas laborales en México. Te digo, no estoy enterado al 100%, pero por ahí va la situación. Y una cuestión, sí, a veces, miren, una cuestión importante es no perderse, que te lo he comentado en las conversaciones amistosas que hemos tenido, Azucena, que no es bueno perderse a veces en el efecto, hay que ver la causa. Miren, no hay nada más desprestigiado en México que el sindicalismo oficial, porque también ha habido un sindicalismo democrático, de base, de derechos, muy cercado, muy disminuido, pero ha existido en la historia de la lucha de trabajadores mexicanos. Pero miren, el problema en México es que históricamente, desde la época de Vicente Lombardo Toledano, a los sindicatos los formó el gobierno, no los formaron los trabajadores, se formaron de arriba para abajo, no de abajo para arriba. Entonces, el líder está ahí hasta que es útil. Así sea el líder que sea, el líder está ahí hasta que sea útil, porque el líder es un factor de contención, no es un fin en sí mismo. Vemos que ha habido el caso de la Quina, el caso del Bester, líderes que en el momento que dejaron de ser obsoletos para el sistema, fueron hechos a un lado, sin mayores miramientos, porque el líder en sí no tiene ningún poder por sí mismo. Ese hombre no tiene respaldo social, no tiene base, lo que tiene es el respaldo de la autoridad. Si tú te vas a quejar con un charro ahorita, de inmediato la autoridad va a bloquear en los jueces y en todo eso,
para evitar que el tipo sea llamado a cuentas, cosa que ya no está pasando con el actual gobierno. Ese es el principal problema, que ya están descobijados. Ahorita ya Pemex ya tiene otro sindicato que le acaban de dar la toma de nota, que es Petromex, y Petromex le va a acabar disputando el contrato colectivo al sindicato petrolero oficial. Ahorita no, porque está juntando se está haciendo gordo, Petromex está juntando agremiados, está afiliando, está en un proceso masivo de afiliación, pero eso va a acabar pasando. Javier, pero esto es un buen precedente para Pemex, para los trabajadores, digo, porque aquí hay, en la parte sur del estado, donde tú sí. Pues naciste, viviste aquí tus primeros años de vida, pues la creencia de los líderes que le están vendiendo la idea a los trabajadores de la región sur es que no hay que afiliarse a Petromex, es que Petromex es la cuña para ellos y que sigan con ellos y que van a seguir las conquistas. ¿Qué les dirías a ellos? Pues mira, yo realmente cualquier factor de competencia es saludable, es bueno, y realmente que los empleados, los trabajadores lo vean por sí mismos, porque mira, en la cuestión del sindicalismo hay una cuestión de tratar a la gente como menor de edad y decir, ok, quitas a esa, pero ¿a quién pones? O no hay manera de poner a alguien correcto ahí. No, que los empleados se responsabilicen de poner al que él quieren. Si es un tipo malo, ellos fueron los responsables. O sea, no puedes tú quitarle derechos a la gente porque la gente no va a saber escoger. Pues es como un matrimonio, o sea, no puedes casarte con eso porque te puede salir malo, pero pues si no lo sabes, exacto. Entonces, igual, o sea, y aquí estamos hablando, porque yo sé que es la zona, es la región del sindicato público que está pero miren, la verdad, eso va a ser un golpe fuerte, pero el golpe más duro va a ser con los sindicatos de las empresas privadas, porque quienes el líder lo quitan, al líder se va y ya si no lo pueden quitar se va, pero ¿quiénes creen que van a ser los principales afectados con esto? Los patrones. Los líderes sindicales de las empresas privadas responden a los patrones. El patrón quiere al charro, ahí quiere al charro, quiere al corrupto, porque se los puede chantajear y lo puede mangonear. Los trabajadores de la cervecería Cuauhtémoc, de la Volkswagen, de Coca-Cola, eso va a ser de veras un cambio. De hecho, Aguilar Camín así lo decía en su columna. Yo no sé cómo el sector patronal en México no se dio cuenta de lo que venía. No se dio cuenta de lo que está, porque eso va a ser un tiro. Tienen salarios que en México no han crecido en 30 años, precisamente porque tienen sometidos a los sindicatos privados, que trabajan en empresas privadas, pero esto ya no va a ser así. Ahorita se van a enfrentar a sindicatos combativos, a sindicatos que van a defender los derechos sociales. Ven que empezó el gobierno de Peña Nieto y ¿qué pasó en la zona norte? ¿Cuántas empresas se fueron a huelga de inmediato? Hasta Walmart se convocó a huelga, que ya ahorita se arregló la situación porque concedió un aumento y un bono especial. O sea, te das cuenta que las empresas pueden darlo. Lo que pasa es que no se los habían pedido y nadie se los había exigido. Sí, porque inclusive ya era inminente la huelga, se hablaba de que iba a estallar. Y se arregló, y todas las de Tamaulipas, la mayoría se han ido resolviendo. Y han estado dando aumentos y aumentos de sueldos a todas las empresas, porque eso no lo habíamos visto en 30 años. Ahí me tocó ver una vez una entrevista con La Quina, y dijo La Quina, yo duré casi 40 años como líder sindical y nunca hice una huelga. No sé ni cómo se hacen. Así ese tipo de líderes hemos tenido. Mira, son líderes de los patrones, es que son líderes de los patrones, no son líderes de los trabajadores. Ellos están para cumplir las consignas de los patrones. El caso el caso de Bimbo, hace más de 20 años que hubo un problema sindical y cambiaron al líder, no, la empresa fue y rescató al charro, lo volvió a poner ahí, porque yo quiero a ese, con ese me quiero entender. Así es, ahí va a ser un problema. Nissan, todas esas empresas tienen sindicatos muy grandes, y eso sí van a sufrir, porque ahora sí van a tener las empresas que empezar a repartir migajas del pastel que durante mucho tiempo no lo han dado, a un sindicalismo más agresivo y más militante. Sí. Pues mira, nada más, todo muy interesante, todo esto que nos vienes a compartir, Javier. Algo más, hermana, que... Y que bueno, pues nos deja así como que... Es que hay mucho tema, digo, es un tema, y me gustaría que Javier, cada vez que sabemos que él está en otra esfera a nivel federal, pero sabemos que es una persona que tiene mucho conocimiento en la materia, de todos estos proyectos, de todo lo que integra esta cuarta transformación con Andrés Manuel López Obrador, y es algo que a nosotros nos gusta desmenuzar, porque nos venden una idea diferente luego, y entonces nos vamos con esa idea, y pues yo creo que no, hay que darle a la gente la información que se requiere para que ellas normen el criterio, ¿no? Así es, sí.
Sí, mira, aquí algo importante que Andrés Manuel ha señalado, no de ahorita, de hace años, es el derecho a la felicidad. La gente tiene derecho a la felicidad, tiene derecho a ser feliz. El gobierno tiene la obligación de hacer feliz a la gente. ¿Recuerdan cómo empieza el primer párrafo de la Constitución francesa? Que fue originaria de la Revolución Francesa. Todos los seres humanos nacen iguales y con el mismo derecho legítimo de aspirar a la felicidad. Así es el primer párrafo, es un derecho humano. O sea, hemos tenido gobiernos que han sido una maldición para la gente, que le han hecho la vida imposible, una situación que ya no es posible vivir. En varios sectores del país, no nada más es Coaxacualcos, las condiciones de vida son terribles. Y pues México tiene casi más, yo creo, de 20 millones de compatriotas viviendo en Estados Unidos. ¿Y por qué se fueron? Pues por necesidad. Nadie deja su lugar de origen si vive en buenas condiciones, ¿no? Entonces, lo que Andrés Manuel está desatando en el pueblo son fuerzas muy grandes de cambio social que están aletargadas. O sea, como eran gobiernos tan ajenos a la gente, no veían en esos gobiernos la necesidad de hacerse poder con su gente para poder lograr los grandes cambios, ¿no? Andrés Manuel está descubriendo el oro en la población mexicana para forzar esos grandes cambios que hagan de México un país más justo, más equitativo. Realmente en México a veces nos preguntamos, bueno, ¿quién gobierna en México? ¿Quién realmente gobierna en México? Pues a lo mejor ves a los políticos del PAN o del PRI por ahí retratados, pero no son ellos son la razón social nada más. La gente realmente poderosa de este país está atrás, no da la cara. Son 40 familias que concentran el 80% de la riqueza de este país y son los dueños de los monopolios empresariales que nos venden los bienes y servicios que los mexicanos exactamente necesitamos para vivir. Pero la gente luego se pierde con los políticos y ellos no, ellos son gente ahí, máscaras que aparecen para que nos confundamos con ellos, lo que hacen ver las televisoras. Pero las televisoras nunca hablan de esa gente tan poderosa. Pues aparte son los dueños, son los dueños de los medios de comunicación, entonces nos dan la visión del mundo y del país que ellos nos quieren dar. Ahorita afortunadamente está como tu medio, que son las redes sociales, que son medios alternativos, y ya la televisión ya perdió el control mental que tenía sobre la gente, el control de la formación de la opinión pública, que lo tuvo durante décadas. Pues tu generación y yo, Azucena, ¿cómo crecimos? Pues viendo la televisión. La televisión era el único medio para entender y comprender el mundo. Ahorita la televisión ya no es el futuro, es el pasado. Ya yo el otro día tuve una plática de valores con muchachos de alrededor de 18, 19 años y yo le pregunté, a ver, alcen la mano los que ven televisión abierta aquí. Ninguno. Esta generación ya no ve televisión, puras redes sociales, para bien o para mal, así es. Entonces ya ese control de la opinión que tenían los comentócratas de Televisa, de TV Azteca, ya lo perdieron, o sea, y es lo que no perdonan, hasta querían ya quitar las mañaneras de Andrés Manuel, que ya las quitaran porque ya no pueden competir en la opinión pública con él, ¿no? Están muy descalificados, muy desgastados, ¿no? Y nada más, ahí para cerrar el tema de la oposición. Miren, aquí la oposición, para poder hacer énfasis a contrarrestar a Andrés Manuel, en primera tendría que ser más incluyente. Porque yo lo que veo, los partidos como PAN y PRI están muertos, están deshechos, no son competencia ahorita para Morena. Quedaron muy disminuidos en la última competencia electoral. Si ahorita uno ve las encuestas que están para Puebla y Baja California, que son los dos estados donde se va a renovar gobernatura este año, están perdidos. O sea, Morena va a ganar por una mayoría tremenda, los va a aplastar. Pero realmente la actitud, la actividad de oposición la están haciendo los medios de comunicación contra Andrés Manuel. Son ellos los que llevan ahorita el peso de la oposición. Pero todos esos comentócratas que vemos en los medios tradicionales salen a pelear cosas que les afectan a ellos. Están molestos por cosas que les quitaron a ellos. En el momento que crean, que piensen que deben tener más credibilidad con la población y hacer más amplia su posición con la población, es empezar a pelear cosas que le afectan al resto de la gente, no a ellos nada más. La gente no los ve como alguna propuesta seria. El señor está peleando por algo que le quitaron y nos quiere meter en ese pleito a todos. Es un pleito de él. Sí, pero ya ni tienen credibilidad, es más, ya ni los ven, ¿no? Por algo correcto. En algunos espacios radiofónicos ya inclusive ni sus programas han tenido que cancelarse. Correcto. Y el otro tema, nada más, punto para cerrar la idea, es
el cambio generacional que la oposición debe hacer. O sea, quieren hacer oposición con los mismos políticos nefastos, corruptos que pertenecieron al viejo régimen y que estuvieron salpicados de corrupción. Aquí no puede aparecer de nuevo Diego Fernández de Ceballos, Vicente Fox, Calderón. O sea, esa gente yo creo que no le llega al 20 el nivel de repudio que tiene con la gente, porque esa parte de gente que tuvo una oportunidad y la desaprovechó vilmente. Aquí por lo menos que le presenten a la gente una cara nueva, aunque no lo conozcan, pero que no lo puedan ligar con un escándalo de corrupción. Eso tiene que pensar la oposición, hacer un relevo generacional y presentar caras nuevas que no estén vinculadas con el antiguo régimen. Sí. Pues sí, yo creo que eso que tocas es un punto bueno, ¿no? Porque luego por ahí hay la creencia, bueno, ¿y de quiénes está haciendo o de quiénes está valiendo la cuarta transformación? De gente reciclada, de que ya no deben aparecer en esto. Bueno, mira, ese también es otro tema que se ha señalado. Lo que pasa es que el triunfo de la cuarta transformación fue un frente amplio. Los frentes amplios, ya sea en Uruguay, en Argentina, cuando ganaron con Cristina Fernández o con Tabaré Vázquez, agrupan a un sector muy amplio de la sociedad. Si vemos en el grupo que tomó la presidencia con Andrés Manuel, hay gente de extrema izquierda, pero también hay gente de derecha, gente conservadora. Está Germán Martínez, que es actual director del Seguro Social, que viene del PAN. Está la misma Tatiana Cloutier, que en su momento fue legisladora por el PAN, y hay otros nombres de gente que viene de la derecha. Entonces, ese tipo de amalgamas a veces es complicado. Realmente todo está fusionado en torno al liderazgo de Andrés Manuel, pero pues obviamente en ningún lado tú puedes poner las manos por nadie, así sea un trabajo, sea tu vida privada, pues tú puedes responder por ti, pero no por los demás. Aquí la cuestión es, cuando se presente el primer problema real de corrupción, ¿cómo procede el actual gobierno? Que el castigo sea real y que la gente lo vea. Ya lo que pasó atrás a lo mejor es más difícil juzgar, pero debes responder por lo que tú estás haciendo. Entonces eso sí, cuando se dé el caso se verá cómo se responde, ¿no? Javier, pues ya para finalizar nos gustaría que nos dijeras cuál es el papel que como ciudadanos, que como mexicanos debemos asumir, no seguir en la postura de que nosotros queremos ver ya una solución al problema de la inseguridad, al problema económico, que sabemos que es urgente atender. Pero yo creo que después de esta radiografía que tú nos has dado de una situación pues en crisis grave en todo México, pues ¿cuál es el papel que nosotros debemos tener? Pues en ese sentido, mira, más que nada es que tengamos claro el diagnóstico de la situación del país, porque en función de eso nosotros podemos entender muchas cosas y comprender más los tiempos que se van a llevar para resolver ciertos problemas y aparte las medidas que se están tomando para resolverlos. Entonces, obviamente la mayor parte de la población pues siente el síntoma de la enfermedad, pero no sabe qué la causa, y en eso la gente se debe centrar. ¿Cuáles son los problemas que tenemos y por qué se están dando, por qué los están produciendo? En el tema de Coatzacoalcos, pues yo veo muy claro que la situación en la ciudad se degradó profundamente a partir de que Pemex cerró los presupuestos para los complejos, porque la ciudad no tiene otra fuente de ingresos, siempre ha vivido de eso, la derrama económica llega de ahí. Entonces, al hacer eso, pues a la ciudad se la llevó el diablo. Yo le estaba comentando hace un momento aquí a Gloria de las experiencias que yo vi. Yo me formé como compradora en el sector automotriz y que vi en Michigan, que Michigan fue la cuna del sector automotriz. Las ciudades como Flint, Detroit, también Illinois, Cleveland, que eran empresas industriales. San Luis, Missouri, en un tiempo todos los vagones de ferrocarril de Estados Unidos se fabricaban en San Luis, Missouri. Ahora son ciudades fantasmas. Son ciudades fantasmas porque todas esas industrias ya no existen en Estados Unidos, se desplazaron a otros países y dejaron en la orfandad a millones de personas, sin nada. Ese es el problema de esta situación de la globalización, que la globalización destruye empleos y a lo mejor crea otros, pero no en la misma magnitud y de la misma calidad de los que está destruyendo. Entonces, Estados Unidos, esa es la catástrofe que vive, que está viviendo un proceso de desindustrialización terrible, que tiene millones de personas que no tienen ocupación. Miren, ahí en Los Ángeles hay una zona muy cerca que es conurbada a Los Ángeles.
donde es impresionante, viven miles, decenas de miles de personas en las calles. Haz de cuenta que estás viendo Bangladesh o estás viendo Calcuta, creo que ya ni en la India viven así, de veras, ¿eh? Es una situación de miseria tremenda. En el país más rico del mundo, de la tierra, las condiciones de vida son paupérrimas. Y gente que no tiene nada, vive a la intemperie. En Michigan también hay cantidad de gente que no tiene ni para curarse, que si se enferma no tiene, sabes que el servicio médico en Estados Unidos es carísimo. Ahí si tú llegas a un hospital, lo primero que te piden es la tarjeta de crédito, si no, ahí te mueres en la entrada del hospital. Y hemos visto también en Chicago que hay muchas personas indigentes debajo de los puentes, debajo de los... Así es, sí, es tremendo. Y no sé cómo Estados Unidos anda tan apurado por Venezuela, que la gente está sin comer, que es pobre y todo. Cuando ellos tienen, y en su país hay millones de gente sacando basura, comiendo basura, porque es el país más poderoso de la tierra, pero pues el dinero no está ocupado en darle bienestar a su gente, sino en otros lados, ¿no? La situación de pobreza en Estados Unidos es terrible. Estados Unidos nunca ha tenido tanta cantidad de pobres como ahorita, y esa fue una de las razones por las que ganó Trump. Bien, excelente imagen a nuestro director de producción, ¿no?, sobre la situación allá también en Estados Unidos, y que no ve la problemática, lo ven otro, lo ven Venezuela solamente. Sí, es una doble moral eso, siempre desviar los problemas a otro lugar para tratar de satanizar. Porque pues miren, si ahorita hay que ver situaciones de desesperación y de pobreza que hay en América Latina, pues no sería Venezuela el primer lugar, sería Honduras. Y Honduras está desestabilizando a toda esa zona, está expulsando a casi 100,000 personas al mes. Sí, un país que expulsa 100,000 personas al mes significa que las condiciones de vida en ese país son un desastre. Y no estamos hablando de un país que tiene 50 millones de habitantes, es un país que tiene muy pocos habitantes, pequeño. Sí, aquí por ejemplo lo que platicábamos, Javier, hace un rato antes de entrar al programa, era que precisamente Coatzacoalcos, pues bueno, fue planificado de una manera en que hubo una cantidad exagerada de riqueza en Coatzacoalcos y éramos pocos los pobladores, la gran mayoría de pobladores, y eso hay que reconocerlo, hay que saber un poquito más de la historia para entender qué es lo que estamos pasando ahorita en Coatzacoalcos. La mayoría de la gente que estamos viviendo en Coatzacoalcos no fuimos originarios de Coatzacoalcos, mis padres no eran de Coatzacoalcos, vinieron a la llamada de esa parte de riqueza que se estaba derramando en este distrito, en Pemex, y que hay que recordar también que todas las, por ejemplo, la entidad como Coatzacoalcos tuvo sus etapas, ¿no? La etapa de construcción, que es cuando vimos la llegada masiva de tantas personas que construían. A mí me tocó ser secretaria en una constructora que manejaba 4 o 5 mil trabajadores y estaban haciendo nada más un área de Pemex que era manejos de sólidos en el complejo Morelos, y que había muchísima gente que venía de Oaxaca, que venía de Chiapas, de otros lugares. Luego la otra etapa que es pasa la construcción y empezamos a ver que se va mucha gente de Coatzacoalcos, que no era gente que realmente estaba establecida, se quedaban en hoteles, en cuartos de viviendas, y empezamos a ver que la industria hotelera empezó a ver también su baja de ingresos. Luego pasamos a la parte de la ¿cómo se llama? Producción, y ya se quedan con gente que nada más es la gente que necesita esta industria, y las industrias que se llegaron a agregar de manera horizontal a petróleos mexicanos, en este caso Celanés y otros más. Y bueno, estamos pasando la otra etapa, la etapa más difícil, en donde mucha gente que ni era de aquí ya se fue, porque ya extrajeron de Coatzacoalcos. Yo también digo, ahí siendo un poquito crítica, no exagerada, la gente que llegó se sirvió y se fue y no nos dejó nada. Está bien, o sea, estas cosas son los movimientos, pero ahora en la cuarta transformación se retoma el tema, se trata de levantar. Estamos viendo, hoy por la mañana estoy viendo desde tu casa, del frente de tu casa me asomé y veo una plataforma petrolera al frente, y bueno, esto mucha gente dice, ya viene otra vez, pero recordemos, en aquella ocasión se construyó y por eso llegó mucha gente. Y había pocos servicios en Coatzacoalcos, así que los que tuvieron la oportunidad de tener negocios, fue su boom
¿Por qué? Porque era la parte de la construcción. Ahora viene la parte Sí. de posiblemente de la perforación y de Sí. la transformación. Sí, es ¿no? correcto. Mira, es que aquí el problema de Pemex ha sido histórico, de un problema grave que se cometió ahí, es que teniendo los recursos y yacimientos que Pemex tuvo en el pasado, creo que México es el único país del mundo que se convirtió en un exportador neto de energía primaria. Quizá México y Arabia Saudita son los únicos. Los demás países que tienen producción petrolera como Gran Bretaña, Ecuador, Noruega, apostaron más que a exportar barriles de petróleo crudo, sino a exportar valor agregado en el petróleo. Desarrollaron una industria petroquímica muy boyante, muy poderosa. Entonces, realmente el margen de ganancia es mucho más elevado al exportar productos o producir productos transformados que ser un exportador neto de materia prima. México así lo hizo, apostó por eso, en lugar de desarrollar una industria petroquímica de mayor valor, que le hubiera dado empleo a muchos profesionistas petroleros, técnicos de gran nivel, hubiéramos desarrollado un know-how propio. Y ahorita este gobierno está apostando por recuperar la producción petrolera. Se ha estado cayendo años con años. Realmente creo que ahorita ya tenemos un yacimiento que es el que aporta el 80% del petróleo que ahorita México produce, pero ya estamos en niveles críticos, ¿no? Lo de la reforma energética, pues el gobierno de Peña Nieto cómo la vendió, ¿no? Que iban a llegar muchísimas inversiones a México y que México gracias a eso iba a aumentar la producción por medio del sector privado. Pero miren, en los ejemplos cercanos que ha habido de ese tema, pues no había ninguna experiencia que así se diera. Cuando Carlos Menem fue presidente de Argentina, él hizo una reforma muy parecida a la que hizo Peña Nieto. Privatizó los yacimientos petroleros, se los dio a compañías extranjeras, principalmente a Repsol, la española, y Argentina producía petróleo en buenas cantidades para exportar y para su mercado interno. Pues cuando llegó Cristina Fernández a la presidencia, ya Argentina estaba importando petróleo, porque esas concesiones que se dieron a las empresas extranjeras, nada más las tomaron, pero nunca perforaron ni siquiera un barril, ni un pozo. O sea, esas empresas las usaron para especular. Y a lo mejor tienen un proyecto más rentable en Indonesia o en China y por allá se van a sacar el petróleo y eso lo dejan para después. Y el caso de Brasil. El caso de Brasil también se hicieron, creo que cuando Cardoso fue presidente de Brasil, se hicieron esas reformas. Y de hecho hasta dijeron, gente del gobierno brasileño dijo, puta, es que Peña Nieto dice que van a llegar inversiones a México en 2 años, que son el triple de lo que Brasil recibió en 20 años, que ya liberó su sector energético. Dice, pues son cifras fabulosas, que no sé de dónde está Vendieron espejitos, sacando, finalmente. exactamente. Entonces, esas situaciones se dan que ahora el grupo gobernante durante mucho tiempo siempre apostó a una economía de exportación, a una economía privatizada, pero pues te das cuenta que eso no funcionó, al contrario, redujo los sueldos, redujo las condiciones de vida, todo se vino abajo, ¿no? Pues bien, yo agradezco que en esta ocasión hayas podido estar con nosotros. Esperemos que no sea la primera ni la última vez. Nos has dado un panorama más, de inicio de cómo está la situación, de cómo están ustedes también empezando a trabajar con el proyecto de la Cuarta Transformación. Sé que esto no será fácil para ustedes y yo creo que aquí debemos contribuir todos. Pues muchas gracias, de veras, gracias Gloria. No, al contrario, Javier, y me gustaría que termináramos este programa con esa frase que a mí me encantó, de que todos seamos felices. A ver cómo es esa frase, porque yo creo que si la gente entendemos que ese es el objetivo principal de este gobierno, de este nuevo gobierno, que ese es el objetivo principal que llevó a un presidente de la República actual, luchar tantos años, a toda una generación de personas que ha ido queriendo transformar esto. Si entendemos que este es el objetivo principal, la gente puede entender todo lo demás, todo lo que se está viendo, lo que no debemos de creer y lo que debemos de tener fe. Por favor, Javier, terminemos con esto. Sí, y es el objetivo que plantea el gobierno, pero también es una exigencia que la gente debe imponerle al gobierno. Es el derecho a la felicidad, el derecho a ser felices. El gobierno tiene la obligación de ver por la felicidad de su gente.
Muy bien. Pues bien, agradeciendo mucho que nos ha comprometidos con la cuarta transformación, excelente Pepe Arana, que nos ha puesto pues parte de esto, que el recuerdo que nosotros tenemos que estar comprometidos como mexicanos con esta cuarta transformación y apoyar y sobre todo ser felices. Javier, nuevamente gracias, después de muchos años de no tenerte, de no estar, bueno, sí saber de ti porque estamos en contacto, pero qué bueno que hayas pues tenido a bien regalarnos esta interesante entrevista aquí en este espacio, en esta tu casa, gracias. En la que sabemos que no será la primera ni la última, sino que te vamos a tener muy seguido, por lo menos los fines de semana vas a estar con nosotros y hacer enlaces, ¿por qué no?, de todo este trabajo que ustedes están realizando allá en el gobierno federal. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, sobre todo gracias a usted por habernos acompañado en esta hora en la emisión de la entrevista. Yo les espero mañana, sábado, en punto de las 7 de la mañana con noticias. Gracias, muy buenas noches. Gracias, Gloria. Estuvimos bajo la dirección de producción de Pepe Arana. Hasta luego.